En las mesetas altoandinas de Puno, en el sur de Perú, cerca de la frontera con Bolivia, hay marcas gigantescas grabadas en la propia tierra que vistas desde el aire, y solamente desde el aire forman patrones circulares tan extraños y tan geométricamente perfectos que durante décadas enteras algunos pobladores de la zona llegaron a fantasear seriamente con la idea de que se trataba de geoglifos hechos por extraterrestres, algo parecido a lo que se dice de las famosas líneas de Nazca, mucho más al norte de esa misma región. Eran y siguen siendo hoy la huella física de una de las técnicas agrícolas más sofisticadas jamás desarrolladas por cualquier civilización precolombina de toda América. Un sistema capaz de proteger cultivos frente a heladas de hasta 20 grados bajo cero y frente a sequías cada vez más severas, sin necesidad de ningún insumo químico moderno, ninguna maquinaria industrial, ni ninguna tecnología que no existiera ya, en su forma esencial, hace más de 2000 años completos. Hoy, comunidades enteras del altiplano peruano están desenterrando literalmente esta técnica olvidada durante siglos, con pala y con trabajo comunitario, y usándola para enfrentar exactamente el mismo problema que amenazó a sus ancestros mucho antes de que existiera cualquier registro escrito de su propia historia. Un clima cada vez más impredecible en uno de los ambientes agrícolas más hostiles de todo el planeta. Primero hay que entender la palabra misma que le da nombre. Waru waru es una expresión en quechua que se traduce de forma bastante simple, como camellón, aunque en algunas zonas de habla aymara, la otra gran lengua originaria del altiplano, también se la conoce con el nombre alternativo de sucacoyos. Un waru waru, en términos puramente físicos y constructivos, consiste en una plataforma elevada de cultivo, típicamente de entre 4 y 10 metros de ancho, entre 10 y 100 metros de largo, y hasta 1 metro completo de altura respecto al nivel del suelo circundante, rodeada por completo por canales de agua excavados directamente en el propio terreno, con profundidades y anchos que varían de forma considerable según las condiciones topográficas específicas de cada terreno particular donde se construye. A simple vista, para cualquiera que no conozca la lógica agronómica tan precisa detrás de este diseño, aparentemente sencillo, podría parecer simplemente una forma decorativa o incluso caprichosa de organizar un cultivo cualquiera. Pero cada elemento individual de este sistema cumple una función térmica e hidráulica extraordinariamente precisa, calculada y perfeccionada durante generaciones enteras de prueba y error sobre el propio terreno. El mecanismo central que hace funcionar a todo el sistema es, en el fondo conceptual, sorprendentemente simple de explicar en términos generales, aunque su ejecución práctica sobre el terreno haya requerido siglos enteros de observación cuidadosa y de ajuste progresivo por parte de las culturas andinas que lo desarrollaron originalmente, mucho antes de que existiera cualquier concepto científico formal, de termodinámica o de física aplicada. Durante el día, mientras el sol andino calienta con fuerza esas alturas extremas, el agua acumulada en los canales que rodean cada plataforma de cultivo absorbe progresivamente el calor solar, calentándose de forma sostenida a lo largo de las horas de mayor exposición directa. Durante la noche, cuando las temperaturas del altiplano caen de forma abrupta y repentina, y pueden llegar a niveles verdaderamente extremos en cuestión de pocas horas, esa misma agua acumulada libera lentamente el calor que absorbió durante el día, irradiándolo hacia arriba de forma constante y generando, alrededor de cada camellón individual, un microclima localizado que resulta varios grados más cálido que el resto del paisaje circundante expuesto directamente al frío nocturno. Ese pequeño colchón térmico, invisible a simple vista pero perfectamente medible con cualquier termómetro moderno, resulta suficiente, en la inmensa mayoría de los casos documentados, para proteger a los cultivos plantados sobre la plataforma elevada de las heladas nocturnas que, sin esa protección tan ingeniosa, matarían por completo cualquier siembra convencional expuesta directamente al frío extremo, característico de esas alturas. Y el sistema no solamente protege contra el frío extremo de las noches altoandinas. Los propios canales de agua que rodean cada camellón cumplen, al mismo tiempo y sin ninguna contradicción entre ambas funciones, una labor hidráulica igual de importante para la supervivencia de los cultivos. Durante las temporadas de lluvia intensa, tan comunes en ciertas épocas del año en esa región, esos mismos canales absorben y retienen el exceso de agua que de otra forma inundaría por completo los cultivos plantados directamente a ras de suelo, ahogando sus raíces y pudriendo la cosecha entera en cuestión de días. Mientras tanto, durante las temporadas más secas del calendario andino, esa misma agua acumulada previamente sigue disponible para las raíces de las plantas, que pueden acceder de forma constante a la humedad retenida en el subsuelo de la propia plataforma elevada,
incluso cuando no ha llovido en varias semanas consecutivas sobre esa zona particular. Es, dicho en otras palabras, un sistema diseñado de forma simultánea para resolver dos problemas climáticos completamente opuestos entre sí: el exceso de agua por un lado y la escasez de agua por el otro, algo que a primera vista parecería técnicamente imposible de lograr con una sola solución de ingeniería agrícola, pero que los pueblos prehispánicos del altiplano lograron resolver hace más de 2000 años completos, sin ningún tipo de instrumento científico moderno, ni ningún cálculo hidráulico formal de por medio, apoyándose exclusivamente en la observación paciente y en la transmisión oral de ese conocimiento acumulado. Según explicó el arqueólogo Veljko Marušić, del Ministerio de Cultura en la propia región de Puno, en declaraciones concedidas a la agencia de noticias AFP, la habilidad de los pobladores prehispánicos logró desarrollar esta tecnología aprovechando al máximo la capacidad hídrica de la región y los tiempos de inundación característicos de las lluvias andinas. Según el propio Marušić, los suelos del altiplano son, por naturaleza, pobres, secos y marginales para prácticamente cualquier actividad agrícola convencional, y sin embargo, gracias a esta técnica tan ingeniosa, los agricultores de la zona lograron sembrar exitosamente papas nativas, quinoa y cañigua, tres cultivos que hoy se consideran, a nivel mundial, entre los llamados superalimentos de la dieta global, por su extraordinario valor nutricional y por su resistencia natural a condiciones ambientales adversas. La historia de esta técnica, sin embargo, tiene un giro que a mí me pareció particularmente sorprendente cuando lo investigué a fondo para este video, uno que contradice directamente la suposición más lógica que cualquiera de nosotros haría al escuchar simplemente el título de esta historia sin ningún contexto adicional. Uno tendería a pensar, de forma bastante razonable y hasta intuitiva, que si esta técnica se llama comúnmente técnica inca en la conversación cotidiana, entonces habría sido precisamente el propio imperio inca quien la desarrolló y la perfeccionó a lo largo de toda su expansión territorial por los Andes. Pero según el propio Marušić, la realidad histórica documentada con evidencia arqueológica es exactamente la contraria a esa suposición inicial. Se trata de una actividad agrícola que se desarrolló y se fue perfeccionando durante más de 2 milenios completos en territorio peruano, muchísimo antes de la propia existencia del Imperio Inca como entidad política organizada, y que fue abandonada precisamente durante la ocupación inca de la región del altiplano, porque el sistema político y administrativo que impuso el imperio sobre esas comunidades hizo que la técnica se volviera, en la práctica cotidiana de esas mismas comunidades, inviable de sostener bajo las nuevas condiciones sociales, laborales y económicas impuestas directamente desde el Cusco, la capital imperial. De hecho, cuando los conquistadores españoles finalmente llegaron al altiplano peruano durante el siglo XVI, ya no encontraron ninguna evidencia visible de que esta técnica siguiera en uso activo en ningún punto de la región, un dato arqueológico que confirma con bastante solidez que el abandono de los Waru Waru ocurrió, como mínimo, varios siglos completos antes de la propia conquista española del territorio andino. Es decir, y esto me parece un dato central para entender correctamente esta historia, los Waru Waru no son, técnicamente hablando, una invención inca que los españoles destruyeron durante la conquista, como uno podría asumir apresuradamente. Son, en cambio, una tecnología todavía más antigua que el propio imperio inca, desarrollada por culturas preincaicas del altiplano a lo largo de siglos de experimentación agrícola sostenida, y que fue perdiéndose gradualmente ya durante la propia expansión del imperio inca sobre esa región, mucho antes de que cualquier europeo pusiera un pie en territorio andino. Durante siglos enteros después de ese abandono progresivo, las evidencias físicas de estos antiguos camellones permanecieron completamente visibles sobre el paisaje del altiplano, pero sin que nadie en la región supiera con certeza qué eran ni para qué habían servido originalmente. Y ahí es donde surge la anécdota con la que arrancamos este video. Durante décadas enteras, algunos pobladores locales llegaron efectivamente a fantasear con la idea de que esos patrones circulares tan geométricamente perfectos, visibles solamente en toda su magnitud desde el aire, tenían que haber sido creados por extraterrestres. Una hipótesis que, aunque hoy suene casi cómica, refleja bastante bien lo poco que se sabía, hasta hace relativamente pocas décadas, sobre el verdadero origen y la verdadera función de estas estructuras milenarias. El redescubrimiento científico formal de los Waru Waru llegó recién durante las décadas de 1970 y 1980, prácticamente 2000 años después de que la técnica original hubiera empezado a desarrollarse por primera vez en la región, gracias al trabajo combinado y sostenido de arqueólogos especializados en agricultura prehispánica y de distintos proyectos de desarrollo rural interesados específicamente en encontrar soluciones agrícolas adaptadas de forma genuina a las condiciones extremas del propio altiplano andino, en lugar de seguir importando modelos agrícolas pensados originalmente para climas templados completamente distintos. Uno de los proyectos más importantes en todo este proceso de rescate técnico fue el Proyecto Interinstitucional de Rescate de Tecnología Agrícola Andina, conocido ampliamente por sus siglas como PRATPA,
desarrollado específicamente en la región de Puno, con el objetivo declarado de recuperar y de reintroducir activamente, en comunidades campesinas contemporáneas, técnicas agrícolas prehispánicas que habían demostrado, a lo largo de siglos enteros de uso comprobado y documentado, una capacidad de adaptación al clima andino muy superior a la de muchas técnicas agrícolas modernas importadas desde otras regiones del mundo, con condiciones climáticas completamente distintas a las del altiplano peruano. Y ese esfuerzo de rescate, sostenido durante décadas por sucesivas generaciones de investigadores y de técnicos agrícolas, terminó demostrando ser, según describen distintas fuentes especializadas en el tema, un éxito rotundo. Comunidades enteras del altiplano peruano volvieron a implementar la técnica de los guarú-guarú, superando de esa forma muchas de las dificultades que el monocultivo convencional y el clima cada vez más errático les venían imponiendo desde hacía años, con resultados que terminaron representando, según describen distintos especialistas consultados sobre el tema, no solamente una victoria ecológica puntual, sino una auténtica revolución para la seguridad alimentaria y para la economía cotidiana de las comunidades altoandinas que decidieron adoptar nuevamente esta tecnología ancestral. En la localidad de Acora, un distrito ubicado a 3.812 metros de altitud sobre el nivel del mar, muy cerca de la orilla del propio lago Titicaca, las comunidades locales implementaron, con el paso constante de los años y no sin considerable esfuerzo físico colectivo, hasta 6 sistemas distintos de guarú-guarú, cada uno de ellos diseñado específicamente para las condiciones particulares del terreno concreto donde fue construido, adaptando la técnica general a cada microcondición local. César Cutipa, un campesino de 42 años que trabaja activamente con esta técnica en la propia zona de Acora desde hace tiempo, describió con sus propias palabras, en una entrevista concedida directamente a la agencia de noticias AFP, por qué esta tecnología resulta tan valiosa precisamente en el contexto climático actual tan distinto al que conocieron sus propios padres. Según sus propias palabras textuales, es un sistema agrícola que permite enfrentar el cambio climático, que ha variado por completo las estaciones del año, tal como las conocían sus propios padres y abuelos durante toda su vida, y que resulta especialmente beneficioso en épocas de sequía y de helada, exactamente los dos escenarios climáticos extremos que más preocupan hoy, sin ninguna excepción, a cualquier agricultor de esa región tan elevada y tan expuesta a los caprichos del clima andino. El propio Cutipa fue testigo directo, con sus propios ojos, de la magnitud real de esas heladas tan extremas contra las que esta técnica milenaria logra proteger a los cultivos de forma tan efectiva. En 2023, la temperatura nocturna en la región de Puno llegó a descender hasta los 20 grados bajo cero, una cifra verdaderamente brutal que, para cualquier cultivo convencional plantado directamente sobre el suelo, sin ninguna protección adicional de ningún tipo, hubiera representado, sin ninguna duda posible, una pérdida total y absoluta de toda la cosecha de esa temporada completa, sin ninguna excepción posible para ninguna familia de la zona. Y más allá del propio testimonio de César Cutipa, otros agricultores considerablemente más jóvenes de esa misma región describen el impacto real de esta técnica en términos que van mucho más allá de lo puramente productivo o económico inmediato. Valeria Nahua, una agricultora de apenas 22 años que trabaja también con este mismo sistema en la zona de Acora, resumió el valor real y cotidiano de esta tecnología con una frase que a mí me pareció particularmente conmovedora, precisamente por su sencillez y por su honestidad directa. Según sus propias palabras, ellos pueden vivir tranquilos ahí mismo, en su propia comunidad de toda la vida, porque tienen asegurada su papa, su quinoa y su cebada, gracias a este sistema tan antiguo, y pueden quedarse tranquilos sin tener que migrar hacia la ciudad en busca de otras oportunidades económicas más inciertas, algo que millones de jóvenes campesinos de toda la región andina, en Perú, Bolivia y Ecuador por igual, se ven obligados a hacer cada año, precisamente por la falta persistente de alternativas productivas genuinamente viables dentro de sus propias comunidades de origen. Esta dimensión migratoria del problema agrícola andino resulta, para mí personalmente, uno de los aspectos más importantes y a la vez menos comentados de toda esta historia tan rica en matices. Cuando una técnica agrícola tradicional deja de ser viable frente a un clima cada vez más hostil e impredecible, la consecuencia inmediata y más visible no es solamente la pérdida puntual de cosechas específicas en una mala temporada, sino la migración forzada de generaciones enteras de jóvenes hacia las grandes ciudades, un proceso demográfico que termina vaciando comunidades rurales que llevaban siglos enteros habitadas de forma continua e ininterrumpida, y que corre el riesgo muy real de llevarse consigo, junto con esos mismos jóvenes que deciden irse en busca de un futuro distinto, todo el conocimiento tradicional acumulado durante generaciones enteras sobre cómo trabajar correctamente esa tierra tan particular y tan exigente del altiplano andino. Y acá quiero detenerme en algo que conecta directamente esta historia con otra que ya les contamos en este mismo canal, sobre la milpa maya en México, porque el patrón que se repite entre ambos casos resulta, honestamente, bastante notable.
Esta coincidencia entre ambos casos, el de la milpa maya en México y el de los guarú guarú en el altiplano peruano, no parece ser, precisamente, ninguna casualidad aislada. Distintos especialistas en agroecología que estudian sistemas agrícolas tradicionales de toda América Latina coinciden en señalar que las civilizaciones precolombinas del continente, a lo largo de miles de años de asentamiento continuo en territorios con condiciones climáticas extraordinariamente diversas y a menudo extremadamente hostiles, desarrollaron un conjunto enorme de tecnologías agrícolas altamente especializadas y perfectamente adaptadas a cada ecosistema particular, un conocimiento acumulado que en muchos casos se perdió parcialmente durante la conquista y la colonización europea, cuando se impusieron de forma más o menos generalizada técnicas agrícolas europeas que no siempre resultaban igual de eficaces en las condiciones tan particulares del territorio americano. El propio diseño físico de los guarú guarú, además, cumple una función adicional que muchas veces queda en un segundo plano frente a su capacidad de regulación térmica, pero que resulta igualmente importante desde el punto de vista agronómico. La combinación entre la plataforma elevada de cultivo y los canales de agua circundantes genera, con el paso de las temporadas, un proceso natural de fertilización del suelo. El sedimento orgánico que se acumula en el fondo de los propios canales, producto de la descomposición de materia vegetal y de otros residuos naturales, puede extraerse periódicamente y aplicarse directamente sobre la plataforma de cultivo, enriqueciendo el suelo con nutrientes de forma completamente natural, sin necesidad de ningún fertilizante químico importado desde fuera de la propia comunidad. Además, esos mismos canales de agua terminan generando, con el tiempo, un microecosistema propio, atrayendo peces pequeños y otras formas de vida acuática que a su vez sirven de alimento para aves silvestres, generando así una biodiversidad adicional alrededor de cada sistema de camellones que un campo de monocultivo convencional jamás podría sostener por sus propios medios. Y hay una dimensión cultural y espiritual de esta técnica que también vale la pena mencionar, porque conecta directamente con la forma en que las comunidades andinas actuales todavía entienden su relación con la propia tierra que trabajan. En la localidad de Acora, para asegurar una buena cosecha cada temporada, los campesinos todavía realizan un ritual tradicional conocido como lucta, una palabra que en lengua aymara significa, aproximadamente, ofrenda o misa. Durante ese ritual, los propios agricultores lanzan al aire caramelos y hojas de coca, pidiéndole directamente a la Pachamama, la madre tierra en la cosmovisión andina tradicional, que la producción de esa temporada sea abundante y que no caiga granizo sobre los cultivos recién sembrados, un fenómeno climático que, incluso con la protección que ofrecen los propios guarú guarú contra las heladas, sigue representando una amenaza seria para cualquier cosecha del altiplano. Este tipo de prácticas rituales, lejos de ser simplemente folclore desconectado de la realidad agrícola concreta, forman parte de un sistema de conocimiento integral donde la técnica agronómica y la espiritualidad andina tradicional funcionan de forma complementaria, sin ninguna contradicción real entre ambas dimensiones para las propias comunidades que las practican cotidianamente. Es exactamente el mismo tipo de integración que ya vimos en la milpa maya mexicana, donde las llamadas cabañuelas y otras prácticas rituales de predicción climática convivían, sin ningún conflicto aparente, con un conocimiento técnico agronómico extraordinariamente sofisticado sobre polinización, fijación de nitrógeno y manejo del suelo. Ahora bien, no quiero cerrar esta historia dándoles la impresión de que los guarú guarú representan una solución mágica y sin ningún límite práctico para toda la agricultura andina contemporánea. La propia escala de implementación actual sigue siendo, comparada con la extensión histórica que estos sistemas alcanzaron hace 2000 años en su apogeo, todavía bastante limitada. Estamos hablando de comunidades puntuales, como la de Acora con sus 6 sistemas implementados, replicando gradualmente una técnica que en su momento de mayor desarrollo prehispánico cubría extensiones muchísimo más amplias del propio altiplano andino. El proceso de reconstrucción de un sistema de guarú guarú requiere, además, un trabajo físico considerable, con movimiento de tierra y excavación de canales que no todas las comunidades tienen los recursos humanos o económicos disponibles para acometer sin ningún apoyo externo adicional, ya sea de organizaciones no gubernamentales, de programas gubernamentales de desarrollo rural o de proyectos de cooperación internacional similares al propio PRA-TPA que impulsó el redescubrimiento original de esta técnica durante los años 80. Y esta historia, para mí, deja una reflexión final que conecta con algo mucho más amplio que la propia agricultura del altiplano peruano en sí misma. En un momento histórico donde el cambio climático global está exponiendo, con una claridad cada vez más innegable y cada vez más difícil de ignorar para cualquiera, las limitaciones reales de buena parte de la agricultura industrial moderna frente a condiciones ambientales cada vez más extremas e impredecibles en prácticamente todas las regiones agrícolas del planeta, resulta que algunas de las soluciones más resilientes disponibles hoy en día no son necesariamente
necesariamente las que todavía hay que inventar desde cero en algún laboratorio de última generación con presupuestos multimillonarios, sino las que ya fueron inventadas, probadas exhaustivamente sobre el terreno real, y perfeccionadas durante siglos enteros de trabajo acumulado por civilizaciones que enfrentaron, con los recursos tecnológicos disponibles, en su propia época histórica, exactamente los mismos desafíos climáticos extremos que hoy amenazan, con una urgencia renovada y cada vez más evidente, a sus propios descendientes directos que todavía habitan esas mismas tierras. Pero hay algo más que quiero remarcar, algo que conecta con la propia paradoja central de toda esta historia. La técnica que hoy salva las cosechas de familias enteras del altiplano peruano frente a heladas de 20 grados bajo cero no fue rescatada por ningún gobierno central ni por ninguna gran corporación agrícola internacional con intereses comerciales de por medio, sino por el trabajo paciente y sostenido de arqueólogos, técnicos rurales y sobre todo por la propia disposición de comunidades campesinas dispuestas a desenterrar literalmente, con sus propias manos y con trabajo comunitario coordinado, un conocimiento que sus propios antepasados habían abandonado hacía ya más de 500 años, mucho antes incluso de que llegaran los primeros conquistadores españoles a esas mismas montañas. Para el próximo video te contamos el caso de un científico que apostó que en el desierto más árido del mundo podía volver a ser bosque y luego de años algo impactante, míralo y suscríbete al canal, nos vemos en el próximo.